Seguimos en nuestra serie Oraciones no contestadas. ¿Okay? La primera semana vimos cómo el Señor nos da un modelo de oración y nos dice, esta es la forma como deben orar. De esta manera debemos orar. La segunda semana vimos oraciones egoístas. ¿No? Si no has escuchado esa prédica, faltaste, pues mírala en el canal de YouTube, vas a nutrirte de la palabra. La semana pasada vimos la oración que hizo Cristo. Y aunque me tilden de hereje, le puse no, oraciones en contra de su voluntad. Cuando no nos alineamos a la voluntad del Señor. Y hoy día vamos a ver una nueva oración de por qué el Señor no contesta ciertas oraciones. Pero quiero empezar por dar una característica del ser humano. Y una característica del ser humano es que cada día quiere ser más inteligente. ¿Verdad? ¿Quiénes quieren ser cada vez más inteligentes? Yo creo que no hay nadie que se quiera quedar atrás. Yo creo que todos quieren aprender algo nuevo, quieren ser más sabios en algo. Y si no, pues estás fallando como ser humano. Pero creo que todos tenemos que buscar, querer aprender más. Es una característica del ser humano, ser día a día más inteligente. Ahora, ser día a día más sabio. Lo contrario de sabio, ¿qué palabra sería? A ver. Necio, bien. ¿Y qué significa necio? ¿Qué significa necio? A ver, yo quiero escuchar respuestas. ¿Qué significa necio? Porque han dicho que lo contrario de sabio sería necio. ¿Pero qué significa necio? Insensato. ¿Qué otra palabra? Que no quiere entender. ¿Qué más? ¿Qué más? Terco. ¿Qué más? ¿Se han dado cuenta que ninguna de las respuestas que ustedes han dado es el significado de la palabra necio? Porque no es lo contrario de sabio lo que están respondiendo. Pero creemos que ser una persona necia es ser una persona testaruda, una persona terca. Cuando alguien es terco, ¿qué le dices? ¡Qué necio eres! Pero no, una persona necia, el sinónimo es falto de inteligencia y razón. Esa es una persona necia. Hay otros adjetivos que se le puede tildar, pero no quiero decirlos porque nos pueden banear el YouTube. Pero una persona necia es una persona sin inteligencia, una persona sin sabiduría. Así que cuando quieras decirle a alguien necio, ten cuidado, porque no es terco, no es testarudo, no es insensato, sino es una persona que no tiene sabiduría, que no tiene inteligencia. Y como mayor razón, una persona que no quiere ser inteligente ni sabio. Esa es una persona necia. Una persona que no quiere aprender, una persona que se conforma con lo que ya sabe. Y no digamos que sabe mucho. Pero una persona necia es una persona que tiene falta de inteligencia, falta de conocimiento. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, la necedad de una persona no solamente está reflejado en la vida académica. Porque a veces decimos, pero eso es para los estudiosos. No, sí, los que están en la universidad, en la academia, en el colegio, ellos deberían buscar ser más inteligentes. Yo ya no, ya estoy viejo ya. O yo ya no, yo ya no ni estudio, ¿para qué? Pastor, además, ¿sabes? Yo también ya ni siquiera trabajo en un lugar así donde necesiten mi cerebro. Yo trabajo con mi fuerza, miren mis músculos. No, una persona que es necia no solamente en la parte académica se ve reflejado, sino en todo aspecto de su vida, inclusive en su vida cristiana. Ahora, una persona necia toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene conocimientos. Nuevamente, una persona necia toma malas decisiones porque no tiene conocimientos, ¿no? ¿Quiénes en algún momento se han endeudado por ahí? Todos, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque no tenías conocimientos de educación financiera, por necio.
No por terco, sino por necio. ¿Por qué? Porque tu educación financiera era limitada. ¿Cuántas personas, no? De repente, pidieron algo, ¿no? De repente compraron algo, pero no les llegó el producto que ustedes querían, o no era lo que ustedes necesitaban. Yo, en algún momento de mi vida, yo he comprado algo que creía que era lo que yo quería. Sin embargo, cuando me llegó, no era lo que yo necesitaba. No hice mala la compra, La compra estaba muy buena, el producto estaba ok. Sin embargo, no era lo que yo necesitaba. No era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque fui necio en mi decisión. Tomé una mala decisión. Entonces, la necedad no solamente te lleva a la parte académica, sino en toda tu vida. E inclusive en tu vida cristiana. Y muchas veces nuestras oraciones son oraciones necias. Y aquí llego a este punto. Como cristianos no podemos orar por orar. Ojo, hay mucha diferencia en un cristiano que tiene toda su vida de cristiano con una persona que recién está empezando los caminos del Señor. Pero es por eso justamente que una persona siempre tiene que estar aprendiendo de la palabra, no puede quedarse en su necedad. Pero como cristianos no podemos orar por orar. ¿Ok? No es el pretexto de, es que el Señor ya conoce mi corazón. Ya el Señor ya me conoce, el Señor ya sabe, ya el Señor conoce. No. Tenemos que siempre buscar ser sabios, incluso en nuestra forma de orar. Tenemos que aprender a orar con entendimiento, orar de forma sabia. ¿Ok? Cuando tú oras no puedes orar de una manera simplemente desenfrenada. Yo sé, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce. Pero tú tienes que incluso ser ordenado en tu manera de orar. Los que somos padres conocemos a nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos no han venido llorando y tú? Espérate, ¿qué cosa? Sigue, ¿no? Háblame. Yo soy duro, yo digo, si no hablas no te hago caso. Tranquilízate y habla. Y hemos tenido que ser así. ¿Por qué? Porque enseñamos a nuestros hijos a ser ordenados. Dios de la misma manera. Los balbuceos que puede tener el Señor, y todos los balbuceos que puede haber, no son oraciones con entendimiento. Tenemos que aprender a orar con entendimiento. Y no nos podemos basar en el texto bíblico que dice que hay oraciones que solamente el Espíritu del Señor conoce. Sí, pero eso no tiene nada que ver con balbuceos. No tiene nada que ver con simplemente llorar. No, tenemos que saber orar con entendimiento. Y sí, hay cosas que el Espíritu con palabras indecibles dice, pero no tiene nada que ver con balbuceos, no tiene nada que ver con simples lágrimas y lloro. No. Ese es algo misterioso que solamente le compete a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a orar de forma sabia. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas por ser oraciones necias. ¿Ok? Así que abre tu Biblia, prende tu Biblia. Ayer con los jóvenes, pues tenemos el reto, ahora vamos a venir con nuestra Biblia física. Así que si se unen ustedes al reto, vengamos con nuestra Biblia física también. Amo la Biblia virtual, Es más, ayer los jóvenes no se dieron cuenta, pero yo estaba con mi Biblia abierta, pero leía desde mi Biblia virtual. Pero tenemos que tener siempre una Biblia física. ¿Por qué? Porque si se nos va la luz, la Biblia virtual se puede acabar la batería. Entonces una Biblia física siempre es necesario en el hogar. ¿Ok? Leemos Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 8. Si has prestado atención a una de las canciones que más estamos cantando al final del culto, ese es el texto con que empezamos la canción, ¿no? En Santiago 1, verso 2, ¿verdad?
¿Y qué dice la palabra? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Estoy leyendo de la NBI por si acaso. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor, en todo momento. Y guíanos, Padre, para poder darte la gloria y que en nuestra vida diaria, luego de este mensaje, pueda aplicar todo lo que tú nos estás enseñando. Toda la gloria es tuya. Amén y amén. Bien, entonces, estamos viendo, ¿no?, este pasaje de Santiago, estos 6 versículos que hemos leído. Y hay 5 puntos, esta vez voy a agarrar 5 puntos que quiero tratar con respecto a esto que acabamos de leer. ¿Ok? Con respecto a lo que acabamos de leer. Punto número 1 es: las oraciones necias son consecuencias de pruebas fuertes. Las oraciones necias son consecuencias de pruebas fuertes. ¿Por qué? La semana pasada, pues hablamos de ello. Cuando estamos entre la espada y la pared, muchas veces reaccionamos nada más. ¿Quiénes son casados? Ahí levanten la mano. Sí, bravazo, ¿no? ¿Quiénes tienen hermanos? Bravazo, ¿no? Los que son casados o los que tienen hermanos, cuando ha habido un pleito fuerte con sus hermanos, ¿no?, o con sus esposos, con sus parejas, muchas veces no actuamos sabiamente y simplemente reaccionamos. ¿No? Cuando las cosas están calientes, simplemente reaccionamos. A veces hasta decimos cosas hirientes sin pensarlo. ¿Por qué? Porque estamos actuando neciamente, sin conocimiento, sin sabiduría. Ese es actuar de forma necia, sin sabiduría. ¿Por qué? Porque simplemente reaccionamos. Cuando estamos entre la espada y la pared, pasa ello. Cuando estamos entre la espada y la pared, solemos tomar malas decisiones. ¿Ok? Cuando estamos entre la espada y la pared, solemos tomar malas decisiones. No somos ajenos a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país, pero muchas personas que están en deudas toman la mala decisión de recurrir a préstamos gota a gota. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, lo más accesible, y luego terminan endeudados, incluso muchos hasta muertos. ¿Por qué? Porque cuando estás entre la espada y la pared, tomas malas decisiones. Pero también cuando hay pruebas fuertes, tomamos malas decisiones al orar. Y las oraciones necias terminan siendo por pruebas fuertes. Nuestras oraciones necias terminan siendo por pruebas fuertes. Pongo un ejemplo no tan... Es un ejemplo un poco extremo. Bueno, bastante extremo diría yo. ¿Ok? Pero si tú estás en una situación que te robaron algo, ¿no? Estás en la calle y te robaron y tú dices: ¡ah, Señor! Ojalá que se vaya corriendo y le atropelle el carro y se muere ese ladrón. ¿No? ¿Quiénes lo han dicho? ¿Quiénes lo han dicho? Ah, ¿verdad? Tal vez algunos no, pero algunos sí. No sé, ay, ¿cómo no le pasa algo a ese choro? ¿Por qué? Porque muchas veces, en circunstancias de prueba, oramos neciamente. En circunstancias de prueba dura, oramos sin sabiduría. Hay algo que me gusta siempre decir: es cabeza fría para tomar una decisión.
¿Ok? Cabeza fría para hablar. Porque a veces estamos con todo el calor y no nos importa. ¿Ok? Estamos en el calor de un problema y no nos importa. Nos metemos con el papá, la mamá, el hermano, el perrito, el abuelo, el amigo del amigo. Y metemos a medio mundo. ¿Por qué? Porque actuamos de forma necia. No estamos actuando de forma sabia. Cuando hay ese calor, esa presión, solemos actuar así. Es lo mismo en las oraciones. Y las oraciones necias son consecuencia de problemas fuertes, pruebas fuertes. Yo no sé si tú estás en alguna prueba fuerte ahorita. Lo que sí te puedo decir es que si estás pasando una prueba fuerte, cabeza fría. Inclusive antes de orar, cabeza fría. Porque puede ser que llegues a tu punto de oración y empieces a orar y luego, Señor, ¿por qué no contestaste mi oración? ¿Por qué no contestaste la oración que te hice? Es más, oré 1 hora por esa petición, Señor. Es que tal vez oramos de forma necia. Tal vez estamos orando de forma necia. ¿Estamos aquí? Despierta al que está a tu lado, que está pestañeando, está apoyándonos en oración. ¿Ok? Bien, pasamos al punto 2. Las oraciones necias no te ayudan a perseverar. ¿Ok? Las oraciones necias no nos ayudan a perseverar. Hay algo muy importante con respecto a las pruebas. Las pruebas nos ayudan a perseverar. Pregunto, ¿quiénes, no? Sobre todo los que viven toman automovilidad pública y viven del paradero y no tan cerca al paradero, y quienes no han estado cansados luego de un día de calor y tú estás caminando y en verdad a mí me ha pasado que yo digo, ahorita me tiro, no importa que parezca vagabundo, me tiro un rato a dormir en esta puerta. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo no da más. ¿A quiénes le ha pasado? A mí me ha pasado, no sé si seré el único raro, pero a mí me ha pasado que ya no quiero llegar y digo, si todavía tengo que subir, y estoy así. Inclusive ayer que estaba llegando del trabajo, veía el parque y decía, ¿y si me voy un rato al parque a sentarme en la banquita y me quedo un buen rato ahí durmiendo? Estaba a media cuadra de mi casa, pero yo decía, me gana el cansancio. Pero después dije, no, sí la hago, ya llego a mi casa y ya me siento tranquilo, me refresco tranquilo. ¿Por qué? Porque las pruebas te llevan a perseverar. Pero las oraciones necias te impiden perseverar. Porque cuando oramos de forma necia, estamos limitándonos al problema, limitándonos a nuestra forma de pensar, limitándonos a nuestra necedad. Y no vamos a perseverar nunca. Señor, yo quiero este trabajo y sigues orando por ese trabajo, pero yo quiero este trabajo, Señor, y de repente por ahí sale otra oportunidad de trabajo, pues tú te cierras en ese, Señor, yo quiero este trabajo porque este trabajo me gusta, y está el letrerazo gigante ahí que dice, no, se busca y con mayor oportunidad, con mayor sueldo, con todo, y tú, pero Señor, yo quiero este trabajo porque este trabajo es, y no tienes ni ese, y el otro lo cogió otra persona antes que tú. ¿Por qué? Porque estamos orando de forma necia. Cuando empezamos la prédica, les pregunté qué cosa significa necio y ustedes me dijeron todo lo que no era, pero sí, no era necio, pero nuestra necedad nos lleva a ser testarudos, nos lleva a ser insensatos, nos lleva a ser tercos. Nuestra necedad. O sea, ser testarudo, insensato, es consecuencia de ser necio. ¿Ok? Entonces, las oraciones necias no te ayudan a perseverar. ¿Quieres perseverar en tu día a día? ¿Quiénes quieren perseverar en su día a día? ¿De verdad? No se les ve con ganas. ¿Quiénes quieren perseverar? Bien, genial. Entonces, no debemos tener oraciones necias. No puede haber oraciones necias si queremos perseverar en nuestro día a día. Tenemos que aprender a tener oraciones sabias.
Tenemos que aprender a orar sabiamente. Y me lleva a mi tercer punto. ¿Están listos para el tercer punto? No, no están listos. ¿Están listos para el tercer punto? Bien. La oración necia te hace ver a Dios como un amuleto. Nuestra oración necia nos hace ver a Dios como un amuleto. ¿Y cómo es eso, pastor? Cuando oramos neciamente, pensamos que Dios es nuestro equeco, Dios es nuestro gatito del chifa, ¿no? Y que es de esa manera como Dios funciona. Pues no. Cuando oramos neciamente, estamos tratando a Dios como nuestro amuleto. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra oración necia nos enfoca a querer que Dios haga esto con nuestros problemas, como un genio de la lámpara y desaparezca todos nuestros problemas. Pero ¿qué dice acá lo que acabamos de leer? Si somos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios. ¿Ok? Y yo quiero hablarte de este punto, me quiero centrar un poco en este punto. Cuando sucedan pruebas, lo primero que nos pasa es, Señor, quítame esa prueba, eso es del diablo. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Estamos sin dinero? Ese espíritu que viene a roer, ¿no? Y le buscamos animales, ¿no? Es un roedor, ¿no? El espíritu del roedor que viene a roer nuestra economía. Y empezamos a ver un montón de cosas y decimos, Señor, bota ese espíritu, bota ello, bota aquello. Y oramos neciamente y pensamos que Dios es nuestro amuleto. Ojo, no estoy hablando que Dios, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdanos en esta prueba económica, no nos va a ayudar. Dios está con nosotros ayudándonos. Pero ¿qué dice la palabra? Que pidamos sabiduría para actuar. Señor, mi economía está terrible porque el devorador está ahí. No, te endeudaste por necio. Pero en lugar de estar pidiéndole a Dios que actúe como un genio y que haga... Ese es para que se despierten. Y que haga eso y desaparezcan nuestros problemas. ¿No? Ah, y sí se despertaron, ¿verdad? Ok, que haga eso y desaparezcan nuestros problemas. Debemos orar, Señor, la regué, actué de forma necia, me endeudé. Te pido sabiduría para ayudarme a resolver este problema. Te pido sabiduría para poder ordenarme en este asunto. Señor, que mira, tengo el hígado graso, Señor. Quítamelo, Señor, porque ese es el diablo que me ha puesto el hígado. El demonio que llevas dentro comiendo pollo a la brasa con gaseosa helada todos los días. Si te llenas el estómago de monstrito, de gaseosa y de todas esas cosas, pues lógico que vas a tener el hígado graso. Y le echamos la culpa, el diablo es el cochino, el diablo mentiroso, fuera, le decimos. No. Pero cuando oramos de forma necia, nos enfocamos en Dios como un amuleto. Y pues no funciona así. Es más, lo que debemos orar, estamos con ello, Señor, ayúdame, fui necio al actuar, sí, la regué comiendo porquerías todas las noches, ayúdame a ser sabio, encontrar una dieta que me quite todo esto. Y te prometo, Señor, te prometo que ya no voy a comer pollito a la brasa todos los días, una vez al mes puede ser. Al menos algo es algo. Pero tenemos ese problema cuando las oraciones necias nos hacen ver a Dios como un simple amuleto. A veces pasa con la Biblia, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba siempre ahí, ¿no? Uy, el duende ha venido, ponle la Biblia en la cabecera para que se vaya el duende. Otros eran más, no sé cómo se dice, más supersticiosos. Pon la tijera en forma de cruz, decían, ¿no? Debajo de la almohada. Y vas a ver, el duende no se le va a aparecer. ¿Tienes pesadillas? Pon tu Biblia ahí. Oye, esta es la más cristiana, ¿eh? Esta es la más cristiana. Si estás en tu casa a oscuras y sientes que hay un demonio, canta alabanzas.
¿no? Y ya sale el TikTok, ¿no? Protégeme, Señor. ¿Verdad? Todos la han visto, ¿no? O la del guitarrista, ¿no? Dios está. Y cuando llega el demonio se pone a cantar más fuerte. Ya, eso no, eso pasa, ¿por qué? Porque vemos a Dios como un amuleto y no estamos viendo sabiamente cómo funciona Dios o cómo actúa Dios en nuestras vidas. Entonces, las oraciones necias nos van a llevar a ver a Dios como un amuleto. Es por ello que debemos aprender a orar con sabiduría. Bien, vamos al cuarto punto. ¿Listos? ¿Sí? La oración necia carece de fe. Nuestras oraciones necias carecen de fe. ¿Sí? Nuestras oraciones necias carecen de fe. ¿Qué cosa es la fe? Nuestra confianza plena en Dios. Las oraciones necias carecen de fe. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que debemos orar, sabemos que podemos pedirle a Dios, pero no creemos que Dios pueda actuar. Y cuando pasan pruebas difíciles, como le dije, las oraciones necias son consecuencia de las pruebas difíciles, ¿verdad? Las pruebas fuertes, ¿no? Y justamente cuando pasan pruebas fuertes, nuestra oración termina careciendo de fe. ¿Por qué? Porque decimos, sí, pero ya cuántas veces he orado, ya voy a orar, pues ¿qué queda, no? Pero ya cuántas veces ya me aburrí de orar, decimos. Y sigues diciendo, no, Señor, mira, ya sí, te pido porque pase esto en mi casa, Señor, te pido eso. Pero ya no estás creyendo. Y nuestras oraciones necias carecen de fe. Cuando oremos, creamos que el Señor va a actuar. No en el tiempo que tú quieres. No, a mí me encanta Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un padre engreidor. Dios no es un padre que cría niños caprichosos. Dios es un padre que forma mujeres y varones conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres, a veces mimamos mucho a nuestros hijos y les damos de todo. ¿No? Les damos de todo y decimos, no, es que a mí me faltó, por eso a mi hijo no le puede faltar nada. Es que a mí me pasó eso. Pero Dios no, Dios dice, no, va a ser a mi tiempo, va a ser en mi momento, en mis circunstancias, cuando yo prevea el mejor momento para ti. Y cuando oremos debemos orar de esa manera. Señor, oro por mi sanidad, confío en ti, yo sé que tú me has sanado, pero yo confío en ti, Señor. Y no dejar de orar, ojo, porque a veces decimos, Señor, sáname. Y luego hasta cuando te vuelve a doler, recién vuelves a orar nuevamente para que te sane. No, es en todo momento, Señor, mi sanidad está en tus manos, creo en ti. Señor, mi economía está en tus manos, creo en ti. Señor, mis emociones están en tus manos, creo en ti. Mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo está en las manos de Dios. Cree que el Señor obrará para bien siempre en tu vida. ¿Amén? Amén. Genial. Y me voy a mi último punto. Y este punto es el más retador. Mi quinto punto es que la oración necia evidencia nuestra inmadurez espiritual. Y con esto acabo. ¿Sabes? Aquí no importa cuántos años tengas en el Evangelio. ¿Sí? Porque tú puedes decir, yo tengo 40 años en el Evangelio, pastor, ¿usted qué me va a decir? Usted es un mocoso a mi lado. Aquí no importa cuántos años tienes. No. Porque todos conocemos a alguien que puede ser muy mayor, pero completamente inmaduro en sus acciones. Y alguien que puede ser muy joven, pero completamente maduro. Entonces, la misma forma pasa en nuestra vida espiritual. Puede haber una persona con muchos años en el Evangelio, pero siendo un total inmaduro o inmadura, pero una persona nueva que rápidamente el Señor le ayuda a madurar. Y la oración necia es evidencia de nuestra inmadurez espiritual. Voy a poner un ejemplo, pero no voy a mencionar nombre. Tampoco es de acá, así que. Pero hace unos años, sí, unos 3, 4 años, una cantante cristiana muy famosa, muy reconocida,
en una presentación orando por otro cantante que estaba desahuciado ya, otro cantante cristiano que estaba desahuciado, y en su oración, ella lo hizo con de muy buena fe, ¿ok? La oración es una oración que un familiar o un amigo podría haber hecho, sin embargo, dio evidencia de su inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque esta cantante empezó a orar por sanidad por este otro hermano y dijo: Señor, no aceptamos un no por respuesta, ¿no? Y salieron los cristorrajones, y salieron también los defensores, y dijeron: no, pero no está bien. Otros, los rajones: no, que ese no es cristiana, ¿cómo va a orar así? Ese problema no quiero meterme en ese asunto, pero lo que sí quiero decir es esto: no fue madura la oración, por muy buena intención que ella haya tenido. ¿Por qué? Porque ella estaba orando por su amigo se estaba muriendo, estaba desahuciado por cáncer, ya no estaba robusto, estaba prácticamente hueso y pellejo. Y en su desesperación, como les dije, las oraciones necias son consecuencias de pruebas fuertes. En su desesperación oró en medio de todo el público y dijo: Señor, no aceptamos un no por respuesta, tú lo sanas porque lo sanas. Para la gloria de Dios, el hermano falleció. Y digo para la gloria de Dios porque para un cristiano el morir es ganancia. Y ya se le acabó el sufrimiento del cáncer y todo. Ahora goza del Señor. Pero ella quedó con la evidencia de que su vida espiritual, por más de todo el recorrido que haya tenido como cantante cristiana, no era madura. Y a esto quiero llegar. Las oraciones necias en nuestra vida nos revelan nuestra inmadurez espiritual. Pero yo quiero decirte esto, y voy nuevamente a mi introducción. ¿Qué era necio? El antónimo de sabio. Y hay 3 cosas que yo quiero resaltar aquí. Primero, podemos pedirle sabiduría a Dios. Si tú te crees sabio, pídele más sabiduría, porque estás actuando como necio si crees que no. Pero diariamente: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para actuar, dame sabiduría para orar, dame sabiduría para adorar. ¿Queremos ser sabios? Segunda cosa que quiero decirte: leamos la palabra de Dios, meditemos en ella. Meditemos en la palabra de Dios. ¿Sabes? No hay otro libro que nos llene de más sabiduría. Ojo, no te estoy hablando que acabas de encontrar matemáticas, y no, si tienes problemas de matemáticas para entrar a la universidad, ahí en la Biblia lo vas a encontrar. No. Pero no hay libro que nos refleje más sabiduría que la palabra de Dios. Y nosotros queremos crecer en sabiduría. Leamos la palabra de Dios. Y una tercera cosa que te quiero decir es que si tú quieres cambiar tu estado de necedad a un estado sabio, siempre estate en comunión con Dios. Porque de nada vale que le pidas sabiduría a Dios, de nada vale que leas la Biblia si tu vida no está en comunión con Dios. Si nuestra vida no está en comunión con el Señor, vamos a seguir con la misma necedad. Seremos necios cultos. ¿Por qué? Porque vamos a saber lo que dice la palabra, vamos a saber que podemos pedirle sabiduría a Dios, sí, pero no vamos a poder reflejarla en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con aquel que nos da la sabiduría. De nada vale que tú digas: yo leo la Biblia todos los días, si es que no tienes una vida de comunión con el Señor. De nada vale que digas: yo oro todos los días, si es que tu vida no está en comunión con el Señor. Pero pastor, leer la Biblia y orar no es tener comunión con el Señor. No.
es parte de, pero no es tener comunión con el Señor. Porque cuando tú tienes comunión con Dios es porque estás constantemente con Él, dependiendo de Él. Y orar, tú puedes decir, yo oro todos los días, claro, en el Awake, una media hora o unos 15 minutos en el Awake. Yo leo la palabra, sí, en el Awake, y de ahí meditas en ella de día y de noche. Hablas de la palabra con tus hijos. Vemos que en Deuteronomio nos dice, habla con ella, con tus hijos, en la entrada, en la salida, en el campo, en tu casa, en todo lugar. Ese es tener comunión con Dios. ¿Estamos orando sin cesar? Ojo, una cosa es nuestra oración privada que podemos tener, nuestro tiempo de oración, pero ¿cómo está nuestra vida de orar sin cesar? ¿Cómo está nuestra vida de esa manera? Cuando estamos en el camino, ¿estamos orando con Dios? O cuando estamos andando, estamos pensando, ya quiero que sean las 2 de la tarde para ver mi programa. Va a salir el chisme del día hoy. O que sean las 9 de la noche ya, porque ya la del ave negra va a empezar a dar el nuevo chisme. Y no estamos pensando en el Señor. Entonces, uno de los motivos por el cual nuestras oraciones no son contestadas es porque estamos orando con necedad. Y eso tiene solución. Entonces, empecemos a orar de forma sabia. Empecemos a orar de la forma correcta. Empecemos a orar de forma bíblica. Empecemos a tener una oración, alimentarnos, instruirnos. Mientras tú seas más sabio en tu vida, hasta tu oración va a ser más sabia. Y nuevamente, no depende de cuántos años tengas en el Evangelio. No depende de cuántos años tengas en el Evangelio. Así que no nos jactemos de que yo esto, o yo soy de cuna, o yo soy de barriga, o yo desde chiquito y eso, no. Porque pueden haber personas con menos tiempo en el Evangelio, pero mucho más sabios con nosotros, contra nosotros cuando se respecta en comunión con Dios. Entonces, actuemos con sabiduría, vivamos con sabiduría, pidámosle a Dios sabiduría, que el Señor nos la va a dar. Y el Señor pues va a darnos la sabiduría necesaria para que nuestras oraciones dejen de ser oraciones necias. Porque el Señor quiere contestar nuestras oraciones. Pongámonos de pie. Ahí donde estás, pues, ten 1 o 2 minutos pidiéndole al Señor que te haga ver cómo ha estado tu vida. Que te haga ver cómo ha estado tu vida diaria. ¿Has estado siendo sabio? ¿O has sido necio en tu vida? ¿Cómo le has estado pidiendo a Dios? ¿De forma sabia? ¿O le has estado pidiendo de forma necia? Y ahora, ¿por qué quiero que hagas eso? Porque, como te dije, podemos pedirle sabiduría a Dios. Ahora, nuevamente, no hagamos ese pedido de sabiduría de forma necia. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú dices, Señor, quiero que me des sabiduría, pero no te pones a orar, no te pones a leer su palabra, no te pones a reflejar la gracia de Dios en tu vida. Entonces estás pidiendo nuevamente de forma insensata, de forma necia. Si no pides, Señor, dame sabiduría, pero ayúdame a instruirme en tu palabra, ayúdame a tener comunión contigo, ayúdame a orar. Ayúdame a ser diariamente más sabio y que esa sabiduría que tú pones en mi corazón se vea reflejado hasta en mi oración.
Y ahora ahí, Señor, no permitas que las pruebas duras, las pruebas fuertes, pues me lleven a orar de forma necia. Padre amado, gracias por este tiempo y tu mensaje, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos pedirte, Señor, que nos des sabiduría. Podemos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprometernos a leer tu palabra, a estudiar tu palabra y a crecer, Señor, en sabiduría en nuestra vida diaria. Señor bendito, gracias porque eres bueno. Y tú no nos quieres dejar en la necedad, sino tú nos quieres hacer hijos sabios en todo momento. Y Padre amado, gracias porque tú eres bueno y tú escuchas nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria en todo momento, a darte la honra en todo momento. Y Señor, lo que hemos aprendido hoy en tu palabra, pues podamos aplicarlo diariamente en la semana, diariamente, Señor, en nuestro día a día, porque para eso estamos, Señor. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús, Iglesia, adoramos a nuestro Dios.